Imagínate, tú solo en la madrugada, subiendo a tu auto de lujo tras un día extenuante, y de pronto, un llanto de bebé rompe el silencio. Leonardo, un millonario acostumbrado al control, se queda paralizado. En el asiento trasero, ve un bultito frágil, una recién nacida, envuelta en una manta sencilla, con los ojitos suplicando auxilio. Pero es cuando nota un papel arrugado prendido al pañal. Cuida de ella como nunca cuidaste de nadie. Es tu mayor tesoro, que su mundo se viene abajo. ¿Cómo terminó esto aquí? ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué todo parece apuntar directo a él? En ese instante, hasta el hombre más frío siente el corazón saltar. ¿Qué va a hacer Leonardo ahora? ¿La ignorará? ¿O esa bebé va a ponerlo todo patas arriba? No te vayas, porque esta historia apenas comienza. Leonardo salió apresurado del salón iluminado, el traje todavía impecable a pesar de las horas en el evento. El viento helado de la madrugada cortaba sin piedad, dándole de lleno en el rostro. En las calles, casi nadie. El centro de la ciudad parecía otra cosa a esa hora silenciosa. Luces prendidas en alguna ventana alta, un claxon suelto, basura amontonada en la acera. Solo pensaba en llegar a su auto, recostarse en el asiento trasero y olvidarse del mundo. El chofer se había ido. Leonardo quiso conducir solo, cosa rara en él. Los zapatos de cuero retumbaban sobre las piedras húmedas mientras se acercaba al Maserati negro. Sacó la llave del bolsillo, lo desbloqueó. Un pequeño placer, el olor conocido de cuero caro, el calorcito fugaz saliendo del interior. Estaba listo para cerrar la puerta y desaparecer cuando sintió, sí, sintió más que oyó, algo distinto en el aire. Un ruidito apagado, entrecortado, insólito. Venía de atrás. Cerró los ojos, el corazón girando. No podía ser. Un sonido tan delicado, casi perdido, pero insistente. Un llanto. Llanto de bebé. Por un instante, Leonardo se quedó congelado, la mano todavía en la manija, el cuerpo rígido. Dentro del coche, el silencio de los vidrios gruesos hacía que el llanto se sintiera más fuerte, más íntimo. Giró despacio para mirar atrás, la garganta seca. Nunca tuvo hijos. Nunca le interesaron mucho esos asuntos. Le parecía lindo ver cómo otros se derretían por los niños, pero no era para él. Ahora, sentía algo raro subiéndole al pecho, miedo, incredulidad, un pánico que hacía que los pensamientos se le enredaran. El llanto aumentó. Débil, desesperado, inexperto. Como si pidiera algo sin saber qué, solo queriendo no estar más solo. La luz de la calle no ayudaba. Primero, Leonardo solo veía a un pequeño bulto, envuelto en una tela clara, encajado en el asiento trasero, casi hundido entre los asientos. De ahí venía el sonido. Giró el cuerpo, como si hubiera olvidado cómo mover las propias piernas. Las manos le temblaban. Tuvo que buscar aire para no marearse. La fiesta de gala ya parecía un recuerdo de otro planeta. El perfume caro, las charlas de negocios, los flashes de las cámaras. Nada tenía sentido ahora. Dentro del auto, solo quedaba ese llanto, atravesándolo todo. ¿Hay alguien ahí? La voz de Leonardo salió ronca, casi inaudible. Silencio por un segundo y luego el llanto regresó, más fuerte. Contuvo la respiración. Miró alrededor como esperando que alguien apareciera riéndose, diciendo que todo era una broma de mal gusto. Pero no había nadie. Solo el sonido del bebé y, a ratos, un auto acelerando en la avenida. Extendió la mano, casi en cámara lenta. Sintió la textura de la manta barata, completamente ajena a todo lo que había en ese coche. El contraste era brutal, el asiento de cuero cosido a mano y esa tela sencilla, lavada 1000 veces. La bebé estaba envuelta, el rostro apretado de tanto llorar. Se veía tan pequeña, tan frágil, los ojos cerrados, la naricita roja, la boquita buscando consuelo. El pecho de Leonardo se encogió. No sabía qué hacer. Se quedó mirando, intentando averiguar si aquello era real. Pensó en 1000 teorías locas. ¿Habría entrado al auto equivocado? ¿Alguien quería tenderle una trampa? Tenía que ser un error, una broma. Pero nadie le jugaba esas pasadas. Era conocido por no bajar la guardia, por no dejarse afectar. Pero ahora, no tenía defensa. El frío de afuera parecía haberse colado dentro también. Aunque las ventanas estuvieran cerradas, un escalofrío le recorría la espalda. Ese miedo para el que ningún ejecutivo está preparado. De la calle llegaba el olor agudo de lluvia fina entremezclada con humo, pero dentro todo olía a leche y manta recién lavada. La mano de Leonardo se acercó más a la bebé. No tenía idea de cómo sostenerla. El temor de lastimarla era más fuerte que todo. El llanto dio un hipo,
aún más desgarrador. Intentó hablar, susurrar, pero se quedó mudo. Por dentro, la mente corría. ¿Quién dejaría a un bebé en un coche? ¿Por qué? ¿Cómo no pudo darse cuenta antes? Una escena fugaz se le vino. Él distraído en el celular, el chofer solo entregando la llave, ninguna alma en la calle. ¿Cuándo habrían puesto la bebé allí? Por primera vez en años, Leonardo sintió que perdía el control de todo. Lo que antes era firme se volvió frágil. El orgullo de no emocionarse jamás, de no dejar entrar la duda, se lo tragó un torrente de desesperación y soledad. Nunca se había sentido tan vulnerable y, de algún modo, tan responsable. El llanto bajó como si la bebé sintiera la presencia de alguien ahora. Leonardo quedó mirándola, hipnotizado por los detalles de su cara, como las mejillas se ponían coloradas, las pestañas aún pegadas de lágrimas, la piel fina mostrando venitas azules. Pensó en cómo un ser tan pequeño podía cargar todo ese peso, esa esperanza, esa fragilidad. El silencio volvió con fuerza, roto solo por el sonido húmedo del llanto convertido ya en quejido. Leonardo se pasó la mano por el rostro, notó que sudaba frío. Por fuera mantenía la compostura, pero el corazón casi le rompía la camisa. Recordó una antigua sensación de la infancia, cuando se perdía de su madre en el supermercado, ese segundo donde el mundo es gigante y tú demasiado pequeño. Pero ahora era él el adulto. Y esa bebé, perdida y esperando a alguien. El reloj del tablero marcaba casi las 3 de la mañana. El mundo afuera seguía indiferente, y solo él sabía lo que ocurría dentro. Sintió una necesidad enorme de gritar, pedir ayuda, pero se quedó en silencio. Solo él y ese llanto, compartiendo el mismo aire, en la misma burbuja de miedo y confusión. Al fondo, algo empezó a ablandarse. No sabía si era tristeza, compasión, o un secreto viejo agitándose donde nunca dejaba entrar a nadie. Ahí estaba, el hombre más poderoso del mundo de los negocios, sitiado por una bebé apenas capaz de respirar. Con cada sollozo, Leonardo sentía el peso aumentar. Y por primera vez, no quería huir. Solo quería entender. Y, si podía, calmar ese llanto que parecía mucho más que hambre o frío. Era el grito de un corazón necesitando ser visto. Leonardo se quedó quieto, respirando corto, sintiendo el volante helado bajo las manos. El llanto de la pequeña era aún más agudo en el encierro del auto, como si el sonido quedara atrapado en ese espacio de cuero caro y vidrio oscuro. Era un llanto que no pedía silencio, pedía ayuda. Le hacía eco en la cabeza. Tragó saliva, tratando de pensar. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae la llave. Miró rápido el tablero, el asiento de atrás, la calle, ningún movimiento, solo la lluvia menuda en el techo haciendo un ritmo frío. Lento, como si el tiempo se hubiera frenado, se volvió hacia atrás en el asiento. Ahí estaba ella, una bebecita diminuta, no tendría ni un mes de vida. El rostro enrojecido por el llanto, el cabello oscuro pegado a la frente sudada. Temblaba en una manta gastada, deshilachada, y las manitas exploraban el aire. El llanto bajó un poco al verla moverse, pero la incertidumbre se transformó en sollozos, como si intentara descubrir si ese hombre era peligro o refugio. Leonardo jamás había cargado un bebé. No sabía ni por dónde empezar. El traje caro pesaba sobre sus hombros, le apretaba el pecho. La miró, torpe e hipnotizado, sintiendo esa mezcla de miedo, compasión y un hueco raro en el estómago. De repente, notó un papel, todo arrugado, sujeto al pañal de la bebé, como si alguien lo hubiera dejado ahí a toda prisa y sin fuerzas. Las letras, bañadas de humedad, la tinta azul casi borrada. Tuvo que esforzarse, quitarse los lentes, secar los dedos antes de leer. Cuida de ella como nunca cuidaste de nadie. Es tu mayor tesoro. Leonardo se quedó mudo. El silencio se apoderó otra vez del auto, ahora más denso que el llanto. El papel humedecido temblaba entre sus dedos. Quería sentir rabia, desconfianza, indignación. Pero nada de eso le salía. En cambio, una lágrima le cayó suavemente en el cuero del asiento. Rápido se secó la cara, como si fuera sudor, y no emoción. ¿Quién escribiría algo así? Cuida de ella como nunca cuidaste de nadie. Eso le clavó como una astilla en la mente. Nadie sabía cuánto dolía escuchar eso. Nadie sabía a cuánta gente había alejado, los muros que levantó. Era famoso por no importarle nadie. ¿Tesoro? Si siempre pensó solo en dinero, en contratos, en saldos bancarios. Y ahora tenía una niña llorando en su coche y un papel diciéndole que era su más grande tesoro. Pasó los dedos por la orillita del pañal, vio la manita intentando agarrar su propio puño,
Un gesto tan inocente que casi hizo que su corazón se desmoronara. El olor de la bebé era a leche y frío. Una mezcla que traía recuerdos, aunque no supo decir de qué. Leonardo miró por la ventana. Afuera, el frío castigaba. No había nadie en las aceras. Los postes bañaban la calle con una luz amarillenta y sin vida. El viento sacudía las hojas de los pocos árboles, trayendo olor a tierra mojada. Todo parecía lejano, irreal. Por un momento, quiso creer que era una broma, una trampa. Quizá alguien quería extorsionarlo. Quizá una cámara escondida grababa su reacción para exponerlo en Internet. Pero esa nota, esa letra, reconocía ese cuidado, esa manera de hablar. Era íntima, de alguien que conocía sus defectos, sus miedos. Cerró los ojos y le volvió el recuerdo de Mariana, esa chica sencilla, llena de esperanza en la mirada, con quien compartió semanas intensas hace años. Desapareció sin decir adiós. Es tu mayor tesoro. Mariana hablaba de familia, de amor, como si el mundo solo estuviera hecho de eso. La bebé lloró más fuerte, llevó la manita a la cara. Los ojos oscuros lo buscaron, como suplicando ayuda, como si lo reconocieran. Leonardo se quedó paralizado. Jamás había sentido tanta responsabilidad. En Fernando Contratos Millonarios. Ni frente a un juez. Era distinto. Era crudo, doloroso, aterrador. El rostro de Leonardo cambió. Los surcos de la frente más hondos, la mirada perdida, una rabia mezclada con tristeza en las mejillas coloradas. No era fácil dejarse ver llorando, no para alguien que siempre usó el orgullo como escudo. Ahora, dentro de ese auto, ya no podía ocultar nada. Pensó en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Quién entendería? Sus hermanos sugerirían esconderlo todo, desaparecer a la niña como si fuera un secreto sucio. Los amigos solo se reirían. Los empleados obedecerían sin mirarle a la cara. Leonardo sintió un miedo que venía de la infancia, ese miedo de no ser suficiente. La bebé se calmó un poco cuando él tocó la manta, como si sintiera que necesitaba ese calor, ese cuidado. Le dolía el pecho, como si todo lo que guardó detrás de reglas y números y metas ahora emergiera. Leyó de nuevo la nota, esperando una respuesta que cayera del papel. Es tu mayor tesoro. Era un pedido y una advertencia. Una deuda de la vida. Su tristeza era ruidosa, pero afuera solo salía silencio. Apenas un suspiro fuerte, la mano apretando el papel. Se atrevió a estirar un dedo y rozar la carita de la bebé. Lento, torpe, secando una lágrima. Y sintió que, en ese gesto, todo cambiaba. El reloj ya no urgía. El lujo del coche resultaba inútil. Solo un hombre y una niña solos en el frío, intentando juntos, por primera vez, averiguar qué significa ser un tesoro de verdad. Leonardo seguía sudando frío cuando leyó la nota por tercera vez. El papel, pequeño y arrugado, le pesaba en la mano como si escondiera plomo. El llanto de la bebé se volvió apenas un sollozo, pidiendo un poco de calma, pero el corazón de Leonardo latía como nunca, ni en las negociaciones más duras. Volvió a mirar por el vidrio empañado del auto, buscando una sombra, una silueta, cualquier indicio de alguien acechando. La calle seguía quieta, helada, solo el lejano motor de un autobús doblando en la esquina. Abre la puerta despacio, clavando el zapato caro en la alfombra del coche, sintiendo el viento filoso en la cara. Nada, ni rastro de vida en los edificios alrededor, solo persianas bajadas y luces apagadas. Como si todo el barrio estuviera dormido, menos él y esa niña. Leonardo pensaba demasiado rápido, como si todo reventara junto en su cabeza. ¿Será una trampa? ¿Pusieron alguna cámara aquí? ¿Van a chantajearme? ¿O algo peor? Se pasa la mano, desesperado, por el cabello, los dedos temblando. El reloj brilla frío en la muñeca, hasta ese objeto de lujo ahora parece un lastre. Revisa el retrovisor, estira el cuello para mirar la copa de los árboles. Nada, solo hojas moviéndose despacio y una gotera cayendo en el asfalto, sumando al silencio. Si fuera una trampa, ¿quién sería capaz de usar un bebé tan pequeño? Esa idea se le clava, náusea en el estómago. Piensa en tocar la bocina, pedir ayuda al seguridad, llamar a la policía. Pero la mirada de la nena, entreabierta y asustada, lo detiene. Sus ojos grandes lo siguen cuando se arriesga a moverse. Hay una lágrima gruesa colgando de su pestaña. Siente una necesidad imposible de limpiar, pero ni sabe cómo sostener ese cuerpo tan frágil. Por un segundo, odia ese auto enorme, todo de cuero, con olor a nuevo, pero que en este momento parece una jaula fría. Ella, minúscula, el bracito tocando el cinturón, los dedos cerrados de frío.
Su llanto apenas tiene fuerza, apenas unos quejidos que lo oprimen más. Nota el abdomen de la nena subir y bajar fuerte, entrecortado, y se pregunta cuántas horas lleva allí, sola, en esta noche interminable. El miedo ahora tiene otra cara, no es solo la trampa. Es el miedo de no saber hacer nada, de fallarle a alguien que depende de él aunque no lo haya pedido. Él, tan hábil solucionando todo cuando está en juego, juntas, acciones, contratos, y ahora no puede dar un paso. Vuelve a mirar la nota. La lee, tratando de encontrar una pista, una letra, un olor conocido. Es tu mayor tesoro. Leonardo cierra el puño, le arde un enojo caliente contra su propio pasado. ¿Será alguien de trabajo? ¿Alguna exempleada? ¿Un enemigo de antes? Pero el temor más hondo, y que no quiere admitir ni en esas horas de frío, es que esto sea de verdad. Que esa vida se haya puesto en sus manos. Por alguna razón equivocada o misteriosa, pero en sus manos. El coche lleva parado ya varios minutos, pero parece una eternidad. El aire está viciado, denso, olor a leche mezclado con una colonia extraña y jabón barato. Ella sigue con ruiditos entre sollozo y respiración, y Leonardo sabe que si cierra los ojos, eso es lo único que va a ver. Su carita, asustada, pidiendo algo que él no sabe dar. Toma el celular, pero le tiemblan tanto las manos que se equivoca 2 veces de clave. Piensa en llamar a la policía, pero, ¿qué va a decir? Miren, encontraron un bebé en mi auto de lujo y quizás sea mío. Ridículo. ¿Y si salen las noticias? ¿Qué pensarán sus hermanos? El escándalo. Pero sobre todo, una culpa asquerosa empieza a colársele por dentro. ¿Y si hace lo equivocado? ¿Dejar a esa niña en un orfanato como si fuera un problema más que se resuelve con dinero? Se acerca a la bebé, los dedos apenas tocando la mantita rota. Por fin, temblando de miedo, la alza, torpe, inseguro. Y es tan liviana, tan chiquita. Leonardo siente que su corazón podría quebrarse de tan pequeño que se siente en ese instante y suspira bajito sin darse cuenta. Su dedo recorre el cabello de la nena, tan suave, tan distinto a la dureza de los negocios, las disputas de la empresa, el ansia de ganar. El miedo no desaparece. Vuelve a mirar por la ventana, el cielo todo nublado, la ciudad muda, la respiración de la niña pegada a su pecho. Está seguro de que lo observan, que todo se graba, que cualquiera va a salir gritando o broma. Pero todo sigue callado, solo el viento y algún sollozo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Leonardo siente miedo de verdad, no de perder dinero ni poder, sino de fallar a alguien así de inocente, que lo mira como si fuera el único en el mundo. Y, bien al fondo, eso lo desarma. En el coche, solo quedan él, el miedo y una niña rompiendo el viejo silencio de su soledad con cada respiración fuerte. Se quedó ahí, sin saber si debía abrazarla o solo apoyarla en su pecho. Nunca había cargado una niña así. El olor era inconfundible. Leche, talco, un poco de ropa barata, lavada a prisa. La mantita estaba húmeda en la orilla. Tal vez de la aluvia. O de lágrimas que rodaron mucho antes. El llanto ya era apenas un susurro. Como si la pequeña quisiera disculparse por romper el silencio elegante de ese coche gigante. El reloj del tablero casi marcaba las 3. El viento frío cruzaba por las aberturas. El asiento trasero, impecable, parecía demasiado duro para tanta inocencia. Leonardo volvió a abrir la nota. Los dedos le temblaban. El papel era amarillo, demasiado delgado. Cuida de ella como nunca cuidaste de nadie. Es tu mayor tesoro. Repitió en silencio. La frase le retumbaba rara por dentro, como si alguien la hubiese escrito mirando directo a su pecho. Arriba, casi oculta, una palabra. Mariana. Al leer ese nombre, le amargó la boca. ¡Pum! Vino el recuerdo. No fuerte, pero claro. Un departamento pequeño, olor a café colado temprano, una taza con flor y la cerámica rota en el borde. Mariana sentada en un sofá bajito, la pierna moviéndose, estirando las mangas de su abrigo gris. Mirada triste, una sonrisa chiquita que le iba y venía cada vez que lo miraba. Se vieron pocas veces. Al principio era esa chispa, luego el miedo de mezclar mundos tan distintos. Leonardo, siempre ocupado, siempre frío. Mariana hablaba bajito, sonreía mirando el piso, como quien no quiere despertar ni a los vecinos. Recuerda verla dejarlo todo solo para abrirle la puerta a él. Siempre con esa prisa dulce, casi agradecida solo porque él había ido. Hubo una noche, a Leonardo le ardió la cara solo por acordarse, que ella lloró bajo. Nunca supo por qué. Le pidió que se quedara un rato más, solo hasta que pasara la lluvia. Y se quedó.
Y después se fue, como siempre, metido en su mundo. El recuerdo dolía de un modo nuevo. Ahora tenía sentido que la nota supiera tanto de él. Mariana lo sabía, él no cuidaba de nadie. Ni de ella, ni de sí mismo. Y, aún así, escribió esa línea. Le confió ese pedazo de vida. Como si aquel fuera el último refugio del universo. La bebé suspiró quedo. Leonardo la miró bien. Las manitas chiquitas se abrían y cerraban buscando algo para aferrarse. Un colorcito relucía, escondido bajo la manta. Sencillo, dorado, igual al que Mariana llevaba en el cuello. Eso le oprimió el alma de una manera muy difícil de explicar. Allí, con la calle desierta, los edificios fríos y callados, el latido de su corazón era casi ensordecedor. Leonardo quiso pensar rápido, responder como en las juntas. Medir riesgos, calcular salidas. Pero de pronto, nada de eso servía. No había manera de negociar el futuro de esa niña. Antes era fácil huir, llenarse de reuniones, de agendas ocupadas, de viajes interminables. Ahora, ese llanto flojito y las mejillas empapadas tan cerca, le trajeron la culpa en oleadas. Pasara, como si alguien hubiera dejado un trozo de sí mismo perdido en el camino, y su corazón recién ahora lo reconociera. ¿Sarah? ¿Será suya? El rostro delicado, la nariz diminuta, casi igual a la de Mariana. Pero podría ser imaginación. Podría ser miedo, puro cansancio. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si esa niña perdida era su hija? El auto olía a cuero y perfume caro, pero nunca le pareció tan vacío. Y de pronto, tan lleno. No de cosas, sino de preguntas. Un deseo raro de volver atrás, de hacerlo todo de otro modo. Leonardo no era de llorar. Ni de niño, eso se lo decía a todos, como si lo hiciera más fuerte. Ahora los ojos le ardían, le picaban como cuando se enfermaba de pequeño. Nadie lo preparó para esto. Ni todo el dinero del mundo le quitaba la duda. El silencio de la calle empujaba a todos los recuerdos hacia adentro. Veía a Mariana buscando algo en su bolso viejo, siempre envuelta en una bufanda. Siempre parecía tener frío, aún en verano. Siempre temiendo molestar, pedir algo. Ahora, parecía que ella le había pedido lo imposible, que él cambiara una parte de sí. Las manos de Leonardo, tan firmes para firmar contratos, temblaban al sostener a esa niña. Era extraño, porque al fondo había un calorcito. Quizá no era miedo. Quizá era una pequeña esperanza, apenas atreviéndose a nacer. La niña soltó un gemido y frotó la mejilla en su chaqueta, manchándole de leche. Leonardo ni se inmutó. Ni pensó en la ropa cara, ni extrañó las llaves para el próximo evento. Solo pensaban qué hacer ahora. Si Mariana confió en él, ¿es posible volver a empezar así, de esta manera? Se esforzaba en recordar la última vez que alguien lo miró con esa urgencia, de alguien que de verdad lo necesitara solo a él. Nada le venía a la mente. La soledad en el coche empezó a pesarle distinto. Fue entonces cuando entendió que la nota no era solo un pedido. Era un ajuste de cuentas. Era la oportunidad de hacer algo diferente. Y, sin saber nada de bebés ni de cómo seguir adelante, apretó a la niña un poco más cerca del pecho. En el fondo lo sabía, la duda quizá no se iría nunca. Pero se sentía más vivo que en cualquier triunfo de los negocios. La culpa, el miedo, los recuerdos, todo junto, palpitando. Pero ahora, por primera vez en mucho, no estaba solo. Leonardo permaneció quieto en el coche, el motor ya apagado hacía rato y el frío colándose despacio por las puertas. Afuera, el ruido de la ciudad era solo un murmullo. Algún claxon, una sirena lejana, gotas de llovizna repicando en el parabrisas. Pero ahí dentro, era como si el mundo se detuviera. Solo ese bebé durmiendo, apretadita en una manta simple, y su pecho con un peso imposible de explicar. Se quedó mirando a la niña, intentando entender, de verdad, cómo eso podía ser real. Había leído la nota 1000 veces, las palabras girando en su cabeza como un mantra. Es tu mayor tesoro. Pero el tesoro, ahora, estaba ahí, en sus brazos. Frágil, pequeñita, las pestañas temblando cuando soñaba. A veces, ella tosía muy bajito, y a él le partía el alma. Leonardo trató de secarse los ojos, pero otra lágrima caía. Detestaba llorar. Odiaba parecer vulnerable porque en su vida nadie le dejó espacio para eso. Pero en ese momento, las manos le temblaban. No era miedo. Era otra cosa. Era entender que todo eso era demasiado grande, demasiado complicado, demasiado definitivo. Por unos segundos, pensó en cuántas decisiones había tomado en su vida. Negocios de millones, contratos, fusiones,
despido sin mirar atrás. Gente esperando al otro lado de la mesa para oír su sí o su no. Nunca dudaba. Y ahora, con una niña en brazos, no sabía por dónde empezar. Maroy esa querida, tenueva, la boquita húmeda, la respiración silbando suave. La nariz un poco tapada, el pecho subiendo y bajando tan rápido, demasiado pequeño para el esfuerzo. ¿Cómo se cuida un bebé?, pensó. Eran las 2 de la mañana, todo cerrado. ¿Si tenía hambre otra vez? ¿Si despertaba llorando? Ni recordaba cuándo fue la última vez que quedó despierto así, por alguien que no fuera él mismo. Mirándola, Leonardo recordó cuando era niño y sentía miedo a la oscuridad, solo en su cuarto. Nadie entraba para ver si tenía miedo, nadie le preguntaba nada. El padre solo hablaba de negocios, la madre vivía ausente, funcionando en modo automático. Creció duro, aprendió a no necesitar a nadie. Y ahora, con un bebé de apenas horas de vida en los brazos, apareció una soledad distinta, pesada, cruel, tan parecida a la que él siempre fingió no sentir. A veces, el sonido de su respiración se ahogaba. Leonardo se asustó, ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien al sostenerla así. Pasó suavemente la mano por su pequeña espalda, muerto de miedo de lastimarla, pero ella solo suspiró más fuerte y giró su carita a un lado, contra su pecho. Los deditos de ella, tan diminutos, se abrían y cerraban despacio, casi pidiendo refugio. Por una fracción de segundo, pensó en llamar a alguien, hermano, socio, chofer, cualquier persona que pudiera decirle cómo debía actuar. Pero la vergüenza le pegó fuerte. ¿Cómo lo iba a explicar? El dueño de medio ciudad, perdido con un bebé en brazos, pidiendo auxilio. Nadie lo iba a entender. Al contrario, lo volverían escándalo, chiste, titular de periódico, mancha en el apellido Díaz. Y, de la nada, sintió rabia ante esa idea. Rabia de que todo lo que construyó fuera tan vacío al punto de que un bebé se viera como crisis. Apoyó la cabeza en el volante, intentando respirar. Apretó a la niña más cerca sobre su pecho, y una lágrima cayó, mojando la parte superior de la mantita. Ella se movió, pero no despertó. Leonardo se quedó ahí, inmóvil, sintiendo una mezcla de miedo, ternura y pánico. Sostuvo la manito de la bebé, tan leve. Por dentro, un pensamiento claro empezó a crecer. No quería soltarla, de ninguna manera. ¿Y si me equivoco?, pensó, sintiendo que la garganta se le cerraba. No era solo aprender a cambiar pañales, preparar mamaderas, dormirla. Era lo que venía después. ¿Qué significa dar un nombre, un hogar, dejar entrar a alguien en una vida tan encerrada? En más de 40 años, nunca se había sentido tan perdido. El ruido de la lluvia afuera creció, resbalando por los vidrios. Leonardo miraba las gotas caer, una tras otra, ninguna igual. En el asiento trasero, el bebé suspiró fuerte, tosió de nuevo y luego regresó al sueño profundo de los recién nacidos. Eso le cortó el alma, tan pequeña, tan indefensa, dejada en el mundo solo con aquella nota y, quizá, con la esperanza ciega de que él fuera mejor de lo que siempre fue. Su soledad chocó con la de ella. Miró el rostro frágil de la bebé, tratando de imaginar el coraje o la desesperación de Mariana al dejar a su hija allí. El pecho le dolía, de un modo que una mala negociación o incluso una traición nunca habían dolido. Era miedo de verdad. Miedo de ser responsable por alguien, de no estar a la altura, de perder todo lo que jamás tuvo. Pero, al mismo tiempo, surgió el deseo de intentar, al menos una vez. Se quedó así mucho tiempo, sin saber qué hacer. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana. La ciudad empezaba a quedarse más silenciosa. Una combi vieja pasó, salpicando agua en las veredas. Nada de glamour, nada de lujo, solo un hombre común y una niña, intentando entender en qué mundo estaban. Respiró hondo, apoyó la barbilla en la coronilla de la niña y prometió, muy bajito, sin voz, voy a cuidar de ti, aunque el mundo entero me odie por eso. La mano le temblaba, miedo, emoción, quizás esperanza. Por primera vez, no sabía qué esperar del mañana. Pero, también por primera vez, sintió que no quería estar en ningún otro lugar. La niña se quedó dormida por completo en su regazo. Leonardo pasó horas sin poder mover los brazos, sintiendo la responsabilidad pesar en cada músculo. Miraba hacia adelante y solo veía negrura, pero al mirarla a ella, ¡ay!, por un instante, se vio a sí mismo de otra manera. El frío parecía menos frío. El silencio ya no asustaba tanto. Y quizás, solo quizás, ya no se sentía tan solo. El reloj marcaba casi las 5 de la mañana cuando la reja de la mansión se abrió despacio. El motor del auto de lujo apenas hacía ruido,
pero la niebla que llegaba del jardín era tan espesa que parecía abrazarlo todo. Leonardo solo pensaba en dar pasos cortos y firmes hasta la puerta, con la niña bien apretada contra el pecho, su calor atravesando la manta barata directo hasta el alma de él. Dentro de la casa, aún todo estaba oscuro, solo la luz del pasillo prendida. Seguramente algún empleado ya sabía que había llegado. Pero antes de subir la escalera, las voces empezaron. Bajas, agitadas, cruzando la sala como un viento frío. Primero llegó el hermano mayor, Augusto, de traje y con la cara arrugada de sueño, pero con esa mirada de quien está seguro de mandar en todo. Detrás vinieron Julia, la hermana menor, e Iván, el socio que siempre estaba pendiente de cada centavo. Leonardo no dijo nada. Solo siguió caminando, intentando proteger a la niña del resplandor de las luces mientras ella se movía, murmurando bajito, los ojitos casi cerrados, pero tiritando por el frío. Los tres lo rodearon, cada uno intentando disimular el nerviosismo. ¿Qué es esto, Leonardo? ¿Tienes idea del escándalo? ¿Quién es esa niña? ¿Y esa historia que ya corre entre los empleados? ¿Te volviste loco? Augusto ni lo disimuló. Su miedo no era solo por el hermano, era sobre todo por la fortuna, por el apellido. Julia miró al bebé como quien ve a un animal herido que pudiera morder de repente. Iván fue más práctico. Habló bajito, sugiriendo abogados, llamar a alguien del consejo tutelar. Incluso mencionó un orfanato que podría arreglar todo rápido, sin involucrar policía ni prensa. Leonardo solo sentía asco, no de ellos, exactamente, sino por la falta de aire que la avaricia echaba sobre ese momento. Quiso gritar, pero se quedó quieto. Podía sentir que la niña respiraba con dificultad, su pancita subiendo y bajando, buscando aire. Recordó la nota arrugada que aún guardaba en el bolsillo. La frase martillaba en su cabeza como una alarma. Cuídala como nunca cuidaste a nadie. Julia, aún maquillada por la fiesta, se inclinó para mirar el rostro de la bebé. No es de nuestra familia. ¿Me escuchas, Leo? Imagina las burlas, la desgracia. Si esto llega a la prensa, se arruina el apellido Díaz. ¿Sabes cómo son? Llévala a otro sitio, lejos de aquí. Contrata a alguien, haz lo que quieras, pero no mezcles este problema con nuestra vida. Apretó un poco más la manta alrededor de la bebé, sintiendo su piel demasiado caliente, húmeda de sudor frío. No sabía qué debía hacer, pero estaba seguro de una cosa, no iba a soltar a esa niña. Sintió como la rabia le subía cuando Iván le tocó el hombro, intentando mostrarse comprensivo, pero solo logrando asfixiarlo más. ¿Podemos arreglar esto, Leo? No tienes por qué destruir tu nombre, ni la empresa. El silencio se hizo tan denso que Leonardo casi no oía nada más. El corazón le retumbaba en los oídos, respiraba con dificultad. Por un instante, pensó en cuando era niño. Él, sus hermanos, su madre. Siempre parecían familia solo en las fotos de los periódicos, nunca dentro de la casa. Recordó su enorme habitación allá arriba, llena de luz indirecta, y el modo en que últimamente se sentía aún extraño al mirar su propia cama. Ahora miraba a la niña, que lloriqueaba bajito, con la boquita abierta buscando algo que ni siquiera él sabía cómo dar. No la voy a soltar, dijo, firme, mirándolos a los tres a la vez. No necesitó levantar la voz. Ya estaba decidido. No vuelvo a hablar de esto con ustedes. Y nadie la tocará, ni hoy ni nunca. Siguió de largo, ignorando el murmullo, sintiendo solo el peso del cuerpito de la niña contra su pecho y un dolor nuevo, profundo, que costaba acomodarse en su interior. Subió las escaleras despacio, con los pies pesados, sin prestar atención a las voces alteradas de abajo. La casa, ese castillo vacío, parecía más fría que la calle. Al llegar a su cuarto, llevó la butaca al rincón más oscuro, se sentó y miró a su hija. Solo podía pensar que su propio padre nunca habría hecho algo diferente. Ni siquiera habría pensado en sostener a una niña así, sin saber de dónde venía. Pero Leonardo sentía un coraje extraño, casi desesperado, que solo crecía con el miedo. La luz de la luna, tibia, cruzaba la cortina y acariciaba de lado el rostro de la niña, dibujando pequeñas sombras en la nariz, los finos cabellos pegados a la frente por el sudor. Ella abrió los ojos, muy despacio, y miró a Leonardo, al principio confundida, pero enseguida se relajó de un modo que le desgarró el pecho como nunca antes. No sabía su nombre. No sabía si le gustaba estar en brazos, la música o el silencio. No sabía preparar una mamadera, cambiar un pañal, ni mecerla de la manera correcta. Solo tenía, con una certeza que jamás sintió en los negocios, que no iba a soltarla jamás. Que esa niña ya era lo más precioso y frágil de su vida,
y que ahora no había consejo ni socio ni hermano que pudiera arrancarla de allí. Era solo él, el llanto de su hija y una promesa hecha en silencio, proteger a esa niña más que a cualquier fortuna. Ni el miedo, ni el escándalo, ni la familia, todos parados detrás de las gruesas paredes de la mansión, lo iban a impedir. Porque, por primera vez, sentía algo real, y no iba a renunciar a eso, aunque tuviera que pagarlo solo, noche tras noche, abrazo tras abrazo. Aquella noche, la mansión de Leonardo parecía más grande que nunca. El silencio era tan espeso que se podía oír el segundero del reloj en la sala. Se sentó en el sofá con la pequeña en los brazos, medio perdido, aún con el mismo smoking arrugado de la fiesta. Lo que antes sentía como una armadura ahora se volvía un paño pesado que asfixiaba. La bebé sollozaba bajito, el rostro apretado por sueño y miedo. Cada hipo apretaba el pecho, como si el ruido le traspasara el alma. Leonardo nunca había sostenido un bebé. Sus manos temblaban tratando de acomodar aquel cuerpecito frágil, el olor a leche agria y el pañal que ya necesitaba cambio. Respiró hondo, cerró los ojos un instante. No sabía por dónde comenzar. Agarró el celular, deslizó el dedo apurado buscando cómo alimentar a un recién nacido. Escribió mal 3 veces. La desesperación era tanta que ni notó sus propias lágrimas bajando. Evitó a los empleados, no quería mirar a nadie a los ojos. Quizá era orgullo, quizá vergüenza de dejarse ver derrumbándose. Decían que era frío, que nada lo afectaba. Pero ahí, se sentía desnudo. Pisadas conversando bajo por el pasillo. Se escondió en el cuarto de huéspedes, donde nadie solía entrar. Tenía miedo de incomodar, miedo de que pensaran los demás, miedo de mostrar cuánto estaba perdido. El cuarto parecía un hospital, todo blanco, luz fría, olor a productos de limpieza. Se sentó a la butaca junto a la ventana y notó que la ciudad allá afuera no paraba. Autos apurados, bocinas lejanas, una sirena cruzando la madrugada. Pero adentro, solo el llanto. Poco a poco, la niña se calmó. Notó que buscaba su pecho, frotando la cara, hambrienta. El pecho de Leonardo dolió, una culpa vieja e inesperada. Tenía todo, menos el valor de dar amor a una criatura así de indefensa. Tomó una mamadera olvidada en el kit que los empleados reunieron apurados. Leche tibia, mano insegura, miedo a equivocarse y lastimarla. Se quedó mirándola tomar. Esos ojos sin color definido, un poco perdidos bajo la luz de la lámpara. Pensó en Mariana. Su rostro apareció fugaz, sonrisa tímida, gesto callado. Había desaparecido sin aviso, perdida entre las calles de la gran ciudad, como quien deja de pedir ayuda. Ahora, mirando a la niña en su regazo, Leonardo sentía el peso de su propia soledad, un peso para el que ninguna fortuna servía. La casa, tan llena en las fiestas, ahora eran solo paredes vacías. El retrato de sus padres en la estantería, las butacas viejas cubiertas de luz azulada del pasillo. Ni siquiera se oía ladrar al perro. En la cocina, hasta los empleados murmuraban bajito, enmudeciendo al verlo aparecer. Parecía que temían romper un hechizo. Empezó a hablar, bajito, solo para sí y para la niña. No sé qué te gusta, no sé si tienes cólicos, si te gusta la música, perdóname, pequeña. Sé casi nada de ti. Pero voy a intentarlo, ¿sí? Las palabras salían atropelladas, la garganta raspando. No esperaba respuesta. Solo quería que alguien, quien fuera, le dijera qué hacer. Se puso de pie y empezó a pasear por el cuarto con la niña. Intentaba mecerla con suavidad, como veía en las telenovelas. 1, 2, 3, vaivén, silencio. La mirada perdida de ella se ancló en la suya por un segundo. No había juicio ni desconfianza en esos ojos. Solo pureza, ese modo de mirar de los bebés, sin miedo, esperando todo de quien sostiene. Su piel tan chiquita, el olorcito a talco y leche, le provocó una ternura insospechada. Pasaron horas así, mamadera, llanto, cambio de pañales, brazos. Su pijama quedó manchado, el rostro arrugado por el sueño. Cada vez que la bebé se retorcía de hambre o dolor, el corazón le latía a 1000. Hubo un momento en el que ella finalmente durmió. La respiración suave, casi inaudible, la boca abierta de la forma más ingenua. Leonardo se sentó despacio y la miró. Afuera, la lluvia caía finita contra el vidrio. Contemplaba las gotas bajando, las luces de la calle reflejadas en los cristales. Pensó en su propia infancia, una casa, hermanos discutiendo, gritos en la sala, padres fríos, disciplinando con la mirada. El recuerdo era oscuro, pesado. Ahora, con ese pedacito de ser respirando calma en su brazo,
Entendía el miedo que debió sentir Mariana. Abandonada, aterrada. Sintió rabia de sí mismo, ganas de gritar. ¿Para qué había acumulado tanto? ¿Para qué tanto lujo, si al final solo quedaba el eco de los propios pasos por la casa vacía? Sintió ganas de llamar a alguien, de pedir consejos. Pero no había nadie. Sus amigos eran socios, los socios, rivales. No confiaba en nadie. Lo único que estaba claro era que ahora serían él y la niña. Se quedó ahí, susurrándole sobre el miedo, sobre ser fuerte, sobre prometer cuidar. El cansancio pesaba, los ojos le ardían, pero no dormía. Miedo a que ella despertara, miedo a perder algo que acababa de ganar. La noche pasó lenta. Cada suspiro de la niña era un poco de esperanza. Leonardo notó, por primera vez en su vida, que un bebé podía enseñar más que cualquier profesor, más que cualquier consultor caro. Ella enseñaba solo existiendo. En medio del silencio, algunas lágrimas cayeron sobre la almohadita de la niña. Leonardo las secó rápido, pero no podía seguir fingiendo con él mismo. Fue ahí, en la soledad de aquel cuarto blanco, escuchando solo la lluvia y la respiración de su hija, donde Leonardo Díaz dejó de ser solo millonario. Sin buscarlo, pasó a ser un hombre con miedo y esperanza, y más que nada, un padre aprendiendo a dar sentido a su propio vacío. Al día siguiente, Leonardo despertó con el cuerpo pesado. Apenas si había dormido. El sol se colaba poco a poco por el cuarto, pero ni lo notó. Se quedó mucho tiempo solo mirando cómo la niña respiraba, tan pequeñita ahí en la cunita improvisada, buscando aire como si el mundo pudiera lastimarla incluso dormida. No sabía qué hacer. No tenía ni idea. Era como estar encerrado en una sala donde todas las puertas hubieran desaparecido. Solo estaba ella, quietita, los ojitos y las manos cerradas, siempre agarrando el vacío, tal vez soñando promesas que nadie le había hecho. En medio de esa rutina confusa de mamaderas, trapitos y miedo a errar, algo empezó a sonarle más fuerte adentro. No podía seguir así, necesitaba saber de la madre. Necesitaba toda la historia. Agarró el teléfono, respiró hondo y llamó a un conocido. Era uno de esos hombres que resuelven los problemas de otros. Gente discreta, que nunca pregunta demasiado. Martins, necesito tu ayuda para encontrar a una persona. Es urgente. En la voz del otro lado no hubo sorpresa, solo la paciencia de quien ha visto de todo. Leonardo explicó. Habló de Mariana, dio todo lo que recordaba, color de cabello, fecha de nacimiento, incluso los pequeños detalles, el modo en que ella sonríe moviendo el café, una cicatriz escondida en la muñeca, las palabras que usaba para despedirse. Martins aceptó el encargo sin dudar. Y desde ahí, cada hora se hizo más larga que el mundo. El tiempo parecía ir despacio solo para castigar a quien espera. El clima de la casa cambió. El silencio ahora era expectante, no vacío. Cada vez que sonaba el celular, el corazón de Leonardo parecía saltar del pecho. El detective empezó por hospitales. Cada llamada era como esperar el resultado de un examen. Miedo, esperanza, un frío en el estómago. Buenas tardes, Dr. Leonardo. Habla Martins. Sigo sin novedades, pero tengo una pista en un albergue de la zona norte. Iré ahora. Las voces del otro lado siempre bajas, siempre formales. Leonardo se imaginaba a Martins entrando a esos lugares, preguntando con una foto en la mano, diciendo el nombre Mariana que sonaba extraño entre tantos desconocidos. Al otro lado del ventanal de la mansión, la ciudad despertaba fría. Llovizna en las hojas, bocinas a lo lejos. En la habitación, Leonardo tomaba a la bebé en brazos. Esa piel caliente, tan frágil, de otro mundo. A veces, ella lo miraba como buscando una respuesta, o tal vez solo quería abrazos, porque sin madre es así, el niño busca olfato, caricia, sangre. Busca quien se quede. Le hablaba en voz baja, contándole historias inventadas, intentando distraerse de su propio miedo. ¿Tú crees que vuelva? ¿Crees que querrá llevarte? Yo no sé qué hacer, mi amor. Nadie escuchaba a ese hombre allí, solo la niña. Con el pasar de los días, la casa se fue haciendo más pequeña. Las noticias no llegaban. Leonardo se movía por la casa como una sombra, cada paso probando el frío de los pisos. Pasaba horas mirando el teléfono, sin parpadear. Sus hermanos empezaron a aparecer, desconfiados, hablando bajo en el pasillo. Esto no va a terminar bien, Leo. Te estás involucrando demasiado. Esa mujer desapareció. ¿Quién sabe qué historia habrá detrás? Esas frases dolían, aunque él intentara ignorarlas. Pero bastaba mirar a su hija y todo cambiaba, al menos por un momento. Ella apoyaba su cabecita en el hombro de él, el suspiro un poco ronco. El miedo estaba ahí,
tan tangible, compartiendo el espacio con una esperanza naciente. Un día, ya casi de noche, el celular volvió a vibrar. Leonardo corrió y contestó antes de poder hacerse promesas a sí mismo. Doctor, conseguí tres nombres en Albergs. Dos Marianas, pero no eran ella. En el tercero, hablaron de una muchacha joven. Llegó hace poco y tiene un bebé reciente. Estoy yendo ahora. La dirección es complicada. Puede ser peligroso. El impulso de salir corriendo fue fuerte. Por un segundo, Leonardo quiso dejar todo, agarrar el carro, buscar el mismo. Pero solo miró a su hija durmiendo en la cuna improvisada, tan pequeña, tan indefensa que sentía el pecho doler. Se quedó ahí, con la cara cansada, los ojos húmedos. Una culpa enorme, no haber hecho preguntas años atrás, no haber estado cerca, nunca haber valorado lo simple. En medio del ruido del viento afuera, pensó en ella, Mariana, sola en un albergue, pasando frío, quizás con hambre, mirando la puerta con una esperanza para nadie. ¿Pensaría en ellos? ¿Sentiría nostalgia? La noche cayó densa, enfriando cada rincón de la mansión. Aún así, Leonardo no se movía del cuarto, como si el hecho de vigilar a la hija pudiera protegerla de todo afuera. Y entre mamadera y mamadera, imaginaba al detective caminando por calles sucias, preguntando nombres, mostrando fotos. Un hombre solitario buscando en lo oscuro. ¿Cuántas Marianas habrá en el mundo? Pero solo una respondía al vacío de él. Cuando llegó la madrugada, Leonardo se encontró frente al espejo, destrozado. Cabello revuelto, barba crecida, ojeras profundas. Nadie lo reconocería. Pero no le importaba. Del cuarto al teléfono, del teléfono a la ventana, solo el tiempo pasaba. Porque, para él, encontrar a Mariana era recuperar su propia vida, y aunque no tuviera ninguna certeza, era lo que más deseaba. El amanecer trajo un cielo gris, el frío cortando el aire por las ventanas altas del departamento. Leonardo había pasado la noche sin dormir, deambular por la casa elegante, escuchando el llanto bajo y áspero de su hija. Parecía increíble verla ahí, tan diminuta en la cuna improvisada, con los puñitos cerrados y la carita hundida en una manta barata que todavía olía a la calle. Aún así, el miedo se volvió más fuerte cuando el timbre sonó demasiado temprano ese sábado. Sintió un escalofrío en la espalda. No reconocía el coche abajo, por la ventana. No era el detective, ni un empleado. En el hall, dos mujeres de voz firme y expresión dura se presentaron. Eran del consejo tutelar, dijeron. Sus ojos apenas miraron a Leonardo. Fueron directo a la cuna, con esa prisa fría de quien ya espera lo peor. La más baja de las dos sacó una planilla. Miró el cuarto con recelo, dejó escapar un suspiro corto. El corazón de Leonardo se fue apretando, tum-tum pesado en el pecho. Tomó a la bebé en brazos, como si ahí estuviera a salvo de todo lo demás. Ella despertó, hizo un puchero de llanto, pero solo lo miró sin entender nada. Esos ojos oscuros, sin maldad, solo queriendo brazos. ¿Esta niña está legalmente bajo su custodia, señor Leonardo? Preguntó la mujer de la planilla, casi cortante. La voz de él salió ronca. Yo la estoy cuidando mientras resuelvo. La madre desapareció. Estoy buscando ayuda. Ella anotó todo, como si cada palabra fuera un error a castigar. Sus miradas pesaban encima de él, más aún cuando notaron la ropa de marca y los muebles sin una mota de polvo. La otra, mayor, cruzó los brazos. La denuncia fue anónima, pero se refiere al bienestar de la menor. ¿Vive solo usted? Ay, Leonardo se quedó sin palabras. Podía sentir la rabia creciendo, esas ganas de gritar que nadie ahí sabía cuánto dolía pasar las últimas noches temiendo que alguien tocara la puerta para llevarse a su hija. Pensó en sus hermanos, claro, solo podían ser ellos y sus intentos cobardes de arrancar a la niña de su vida. Sintió las manos sudar, la garganta cerrarse. La niña en brazos giró la cabecita, apoyando la cara en su pecho, instintivamente buscando calor. Mientras él intentaba explicar, habló de la nota, de la búsqueda de la madre, del detective. No conocía las palabras correctas, pero sus manos hablaban por él, sujetando a esa niña como si protegerla fuera la última tarea importante de su vida. El llanto de la pequeña se intensificó, apenas un aviso. Las dos mujeres cruzaron miradas en silencio. La más joven empezó a recorrer el departamento. Preguntó sobre vacunas, leche, pañales. Leonardo, intentando recordar las indicaciones del pediatra, balbuceó respuestas. Se dio cuenta de que no solo la hija temblaba, él también, por los nervios, la rabia, el miedo. Olía el café frío sobre la mesa. Afuera,
Oía bocinazos desafinados y el perro ladrando en el edificio vecino. Todo tan normal para cualquiera, pero para él, era la banda sonora de una pesadilla. La pequeña lo miró, los párpados pesados. Buscaba algo, protección, quizás solo cariño. El corazón de Leonardo se rompió un poco más. Cada mirada de desconfianza, cada anotación en la libreta de las funcionarias, sentía como una acusación, un recordatorio de que ser rico no valía nada cuando el mundo pensaba que no podías amar tu propia sangre. El silencio pesó otra vez. La mayor suspiró con cansancio. ¿Entiende usted que, si no demuestra estabilidad y vínculo afectivo, podemos derivar a la menor a un hogar de acogida? Ay, el rostro de Leonardo cambió. Sostuvo a su hija con más fuerza, como si ya intentaran arrancársela de los brazos. Una lágrima corrió, furiosa, rápida, que intentó ocultar en su hombro. Quería gritar que no se metieran con ella. Que nunca, en toda una vida con el pecho de hielo, había sentido tanto miedo de perder a alguien. El silencio se tensó. Leonardo sintió las piernas flojas, como ante un tribunal, solo que el juez era el miedo, y cada gesto se volvía evidencia en su contra. Solo podía pensar que, si Mariana tuviera donde estar, nada de esto estaría pasando. Miró la cama, recordó ese olor a bebé que había llenado el cuarto desde la llegada de la niña, y la breve paz de mirar cada pequeño bostezo de su hija. Cuando las funcionarias se fueron, prometieron volver, amenazando con palabras frías. Leonardo siguió cerca de la cuna, con el corazón agitándose. Casi se dejó caer, tan cansado que apenas podía sentarse derecho. Abrazó a la hija, y el calor de ella era lo único que necesitaba en ese momento. Con la mirada perdida en el techo, solo escuchaba su respiración, un sonido suave que hacía que el miedo pareciera menos cruel. Y ahí se quedó, lleno de rabia y promesas. Juró, aunque fuera contra el mundo, que no dejaría que nadie le arrebatara a esa niña. Sabía que en esto era un amateur, que no sabía calentar un biberón ni contar cuentos. Pero ahí, con el propio miedo escurriéndole por la cara, entendió que ahora era él, solo ante el mundo, teniendo que demostrar que el amor no depende de la sangre, ni del dinero, y solo se muestra de la manera más simple, protegiendo, aunque tiemble de miedo. Por la ventana entraba el ruido de la ciudad despertando. Y Leonardo, con el pelo desordenado y la ropa arrugada, sintió un hilo de esperanza, la posibilidad real, por primera vez en su vida, de no huir. Esa vez, se quedaría, costara lo que costara. Esa noche helada, Leonardo no sentía el frío afuera. Era otro tipo de frío, por dentro, en los huesos, atravesándole el pecho. El teléfono aún vibraba cuando lo soltó en el asiento de al lado, las manos temblorosas sobre el volante. Encontré a Mariana, la voz del detective había dicho, en tono bajo, casi con lástima. Y ahora estaba ahí, aparcado frente al portón de un viejo refugio gris, donde la lluvia golpeaba la chapa del coche con un sonido persistente. Cada gota parecía contar el tiempo perdido. El refugio era distinto a cualquier lugar que Leonardo hubiera visitado. Las paredes manchadas, el portón de hierro, una placa medio torcida con el nombre escrito con pintura desgastada. Respiro Hondo. Los guardias ni siquiera preguntaron su nombre. Una de las trabajadoras, una señora con bata amarilla, lo miró con una mezcla de desconfianza y compasión. Como si supiera que ningún hombre de traje caro viene ahí por casualidad. Dentro, el olor era fuerte, mezcla de desinfectante, sopa hecha a las prisas y un leve dulzor a talco de bebé. Niños y mujeres recorrían pasillos angostos, miraban al suelo, pasos rápidos. Leonardo se daba el rostro duro. Sentía que todos percibían su presencia. No sabía hacia dónde mirar. La señora lo llevó a una sala pequeña, con una silla de plástico y una mesa vacía. Mariana estaba allí, sentada en un rincón, los brazos cruzados sobre el vientre, la mirada fija en el suelo. El cabello revuelto, recogido en un moño, ojeras profundas bajo los ojos. El cuerpo, solo huesos bajo un buzo viejo. Leonardo se quedó paralizado. Por un instante, la imagen de la joven alegre de años atrás desapareció. Lo que quedaba delante de él era solo el cansancio. Por fin ella miró. La sorpresa fue fugaz, apenas un segundo. Después, se convirtió en tristeza. Mariana intentó sonreír, pero la boca le tembló. Cuando Leonardo se acercó, ella se encogió en la silla, como si necesitara recordarse que él era real. Nadie dijo nada. El silencio era tan bruto que se oían hasta los grillos afuera, aunque la lluvia golpeara las chapas. Cada segundo se hacía una hora. Él no sabía si abrazarla, pedirle perdón o gritar. Solo podía quedarse quieto, mirando la mano de ella,
tan delgada, apretando el borde del buzo. Gracias por venir, dijo ella, la voz suave y disuelta. Él solo pudo asentir, los ojos ardiendo. Mariana se demoró en levantar la mirada. Al hacerlo, tenía vergüenza. No lloraba fuerte, pero 2 lágrimas corrieron por su rostro. Intentó limpiarlas rápido, pero Leonardo vio todo. Lo que le quebró no fue el llanto, fue verla intentando esconderlo. Tanta lucha, tanta soledad, y aún así queriendo parecer fuerte. Entonces lo comprendió, tenía miedo de que él la juzgara. Perdóname, repitió ella, bajito, sin mirarlo de frente. No tuve elección. Él abrió la boca, pero la garganta no le respondió. Solo salió un murmullo, casi un suspiro. En el bolsillo, su mano apretaba el papel del billete arrugado, ese mensaje pegado al pañal. Hasta entonces seguía intentando entender todo, jalando recuerdos, rostros y escenas que no volvían con claridad. Solo en ese momento, frente a esa chica rota, entendió la desesperación detrás de cada palabra escrita. Mariana respiró hondo, juntó fuerzas como quien va a ahogarse. Contó con voz temblorosa que llevaba meses escapando, escondida, que no tenía a dónde ir, que ya había tocado demasiadas puertas. En sus ojos se notaba, cada respuesta negativa dejaba una marca, cada vuelve mañana era una herida más. Intentó explicarse, tropezada. Él, mi padrastro, no se podía quedar. Era demasiado arriesgado. Un día, entró golpeando la puerta. Solo alcancé a tomar a la bebé. Huir. Yo tenía que protegerla. No había para dónde ir. Nadie ayudaba. En ese momento, la expresión de Mariana cambió. Se notó bien, vergüenza, rabia, miedo. Pero, sobre todo, algo que Leonardo nunca había visto en ella. Una especie de amor dispuesto a sacrificarse. Se quedó callada. Solo de vez en cuando miraba su rostro, como si buscara piedad, o una señal de que él entendía. Había una voluntad prendida en sus ojos, brillando bajito. Como si dijera, sin hablar, cuídala por mí, aunque sea eso. Leonardo respiraba despacio, intentando no llorar. La mano sudando, el papel se empapaba cada vez más. Los dos siguieron ahí, lado a lado, en el silencio más pesado que él había sentido jamás. Pensó en todo lo que tenía ahora, casa, coche, dinero, y vio que no servía de nada en esa habitación. Todo el mundo parecía al revés. Ella habló de nuevo, esta vez sosteniendo su mano. Era una mano ligera, pero apretó tan fuerte que tembló. Sé que tú no pediste esto, susurró, bajando aún más la cabeza, pero eres la única persona capaz. La única. Lo intenté todo. Solo tú puedes protegerla. Fue en ese instante cuando a Leonardo se le vino todo encima. Él, que pasaba los días matándose en el trabajo, comiendo solo en mesas enormes, cuidando del dinero y los contratos como si fueran hijos, se dio cuenta que esa pequeñita, su hija, era lo único importante. Al fin, se le desbordaron los ojos. No quería, pero no pudo evitarlo. Lloró una lágrima despacio, luego otra, sintiendo el rostro caliente, raro, un llanto de verdad, de esos que no sentía desde la infancia. Dolió, pero al mismo tiempo, fue un alivio. El aire en esa sala cambió. Mariana también lloraba, bajito, apretando la punta del abrigo como si temiera desmoronarse de golpe. No quería verse débil, pero ahí ya no tenía fuerzas para esconder nada. Durante mucho tiempo, ninguno dijo una palabra. Fue un silencio que, de poder tocarse, pesaría como una piedra. Afuera, la lluvia se hacía más fuerte. Alguien arrastró unas sandalias por el pasillo, pero el mundo parecía detenido tras esa puerta. Fue entonces cuando Leonardo sintió el mayor miedo de su vida. Por un segundo, creyó que jamás podría arreglar todo lo roto. Pero también, por primera vez, sintió ganas de intentarlo como se debe. No para demostrar nada a nadie. Solo para amar. Se limpió el rostro, respiró hondo, y mirando a Mariana, le prometió. Hasta sin palabras, solo una mirada cansada, un apretón de manos y la certeza de que, desde ese instante, todo iba a cambiar. Costera lo que costera. Mariana estuvo largo rato abrazada a sí misma, como si el frío le naciera por dentro, y no solo de fuera. El cabello algo enredado, las ojeras de día sin dormir, pero lo que más marcaba ni era eso, sino la forma en que miraba a Leonardo. Era una mirada pidiendo disculpas, pero también ayuda. Su voz salió pequeñita, rota. Yo no quería desaparecer así, de verdad, Leonardo. Lo juro, lo necesitaba. Tenía que proteger a mi hija. No lograba enfrentar sus ojos,
Miraba más bien sus propias manos inquietas sobre el tejido gastado de los vaqueros. El silencio apretaba. Apenas se oían, al otro lado del refugio, unas mujeres susurrando, un niño tosiendo. Era un sitio así, lleno de gente rota intentando armar un pedacito mínimo de paz. Leonardo quedó ahí, paralizado, esperando a que Mariana pudiera hablar. Por dentro, era como si hubiera dos hombres, uno rígido, acostumbrado a esconderlo todo, y el otro que solo quería abrazar a esa mujer, preguntar 100 porqués, escuchar cada respuesta. Mariana respiró hondo varias veces antes de seguir. Mi padrastro era malo lío. Desde que murió mi madre, me quedé atada ahí. Pensaba que aguantaba, que no tenía salida. Pero con la bebé, imposible. Él gritaba, golpeaba puertas, amenazaba. Ella lloraba cada vez más, se asustaba incluso abrazada. El rostro de Mariana temblaba. Las lágrimas salían aunque intentara sonreír. Nadie me ayudaba. Busqué parientes, viejas amigas, todas me cerraron la puerta. ¿Sabes? Aquí en el refugio me dieron una cama a mí, pero no a ella. Me dijeron que no podían, que faltaba cupo, la regla del lugar. Y yo no podía dormir, Leonardo. Cada grito de él se me quedaba repitiendo en la cabeza, incluso lejos. Solo pensaba, ojalá alguien pudiera amar a mi hija como merece. Leonardo desvió la mirada, un sabor amargo en la garganta. Duro admitirlo, pero no tenía idea del abismo en la vida de esa mujer. Siempre se creyó ocupado, cansado, pero nunca imaginó que era el cansancio real. Ese de hambre, soledad y miedo físico. Estaba tan flaca, las mejillas hundidas, pero la voz le cobró fuerza de repente. Tú eras mi última oportunidad. Leí sobre ti, vi fotos en revistas, decían que lo tenías todo, empresario del año, esas cosas. Y yo solo pensaba, nadie se imagina tu corazón, Leo. Yo lo conocí. Y tú también mereces una oportunidad, ¿sabes? De cuidar, no solo de ganar. Él quiso decir algo bonito, pero se quedó mudo. No era momento para discursos de telenovela. Así que solo se acercó, le rozó los dedos con los suyos, notando la mano trémula, tan delgada y tan fría. Mariana soltó una risa quebrada, empapada en lágrimas. Perdón por todo. Le pedí a alguien que escribiera el billete porque mis dedos temblaban y no quería asustarte aún más. Yo simplemente no pude, Leo. No pude darle algo mejor. Sé que te dejo un problema. Pero por favor, no la dejes en un orfanato. No dejes que la traten como si fuera un estorbo. Ella merece brazos. Ese pedido salió tan cargado que Leonardo sintió las piernas flojas. Nunca había escuchado a alguien pedir algo tan puro. No era un favor, ni autoayuda. Era desesperación desnuda. Finalmente, Mariana lo miró. El rostro, aunque marcado por el sufrimiento, se serenó a medida que se abría con él. Te juro que lo intenté, Leonardo. Tenía miedo hasta de salir a la calle. El miedo me dominaba. Pero cuando cargué a mi hija y la vi abrir los ojos, ella es el retrato de tu sonrisa. ¿Sabías? Me prometí protegerla, aunque para eso tuviera que desaparecer para siempre. Pero hay cosas que una madre sola no puede. Tú tienes dinero, tienes techo, pero sobre todo, eres su padre. Ella necesita sentirlo. No voy a pedirte perdón por el pasado, solo te pido esto, no renuncies a ella, ni a mí. Dale el hogar que yo nunca pude. Ese ruego siguió resonando en el aire. Leonardo peleaba por respirar hondo, pero el pecho dolía, ¿sabes? Como si alguien le apretara el corazón con las dos manos, sin soltarlo. Recordó la carita de la niña dormida en el auto, el suspiro ronco de cuando ella tomó su dedo gordo con la manita. Pensó en las noches de insomnio reciente, mirándola y preguntándose si era posible amar a alguien tan rápido. Ahora estaba ahí, oyendo a la madre de esa niña decirle aquello mirándolo a los ojos. Los dos empezaron a llorar bajito, juntos pero separados. No era un llanto bonito, de película. Era un llanto desordenado, con mocos, nariz roja, sollozos. De alivio, de dolor, de miedo a lo que viene. Y, por un segundo, Leonardo se vio más pequeño de lo que nunca había creído, porque vio orgullo de más donde antes le faltó coraje, y coraje de más en Mariana, que siempre creyó débil. Afuera, la calle seguía fría, los autos pasaban con luces encendidas, manchando la ventana sucia del refugio con reflejos. Entre ellos, sentados en ese banco incómodo, Leonardo y Mariana encontraron un respiro de esperanza. El pasado no se podía cambiar, pero ahí nacía algo que parecía futuro. Ella aún le sujetaba la mano con fuerza, como diciendo por última vez, «No me dejes caer». Y él solo respondió apretando de vuelta,
prometiéndolo todo sin decir una palabra. Leonardo nunca había pasado tantas noches en vela como ahora. La cabeza no le daba tregua, ni siquiera de madrugada. El edificio dormía allá afuera, la ciudad respiraba hondo, despacio, pero dentro del apartamento solo había silencio y el sonido de la respiración de esa bebé, que ya lloraba mucho menos, quizás sintiendo que, por fin, había alguien ahí de verdad. No volvió a la mansión esos días. Se escondió en un apartahotel pequeño, medio oscuro, cortinas cerradas, una lámpara encendida y su ropa desparramada en el sofá. El olor a leche y talco lo impregnaba todo, mezclado a un perfume infantil indefinible. Sobre la mesa, 17 biberones, unos limpios, otros a lavar, y papeles sueltos, recetas, teléfonos de doctores, un papel con los horarios de las siestas. En el bolsillo, el sobre blanco con el resultado del laboratorio ardía, dolía casi en la piel. Leonardo pasó horas mirando ese papel, tratando de adivinar el futuro solo con el peso. Desde el análisis, recordaba cada segundo con Mariana, la sonrisa torcida, la falda rasgada, la forma en que miraba a todos esperando malas noticias. Y también la culpa, la vieja compañera que nunca se fue del todo. Era más pesada ahora, cada vez que miraba a la niña pequeña dormida al lado, en la cuna improvisada. En la oscuridad, sentado a su lado, el pecho pesa, se siente vacío, duele diferente. Nunca pensó en ser padre, creía que eso era para otros hombres. Para los que se casan jóvenes, para los que no tienen que trabajar como locos para olvidarse de sí mismos. Pero ahora, cada mirada de ella, esa manita aferrando su dedo gigantesco, era una pregunta sin respuesta. ¿Y si realmente es mi hija? ¿Y si no? ¿Qué hago con este amor que va creciendo aquí sin permiso? El teléfono vibró. Mensaje del laboratorio, avisando que el resultado estaba en el correo. Una frase simple, resultado disponible. En la cocina, el reloj hacía tic-tac tan alto que pensó en quitarle la pila. Se quedó parado en el pasillo con el celular temblando en la mano. Tenía miedo de abrirlo, miedo de que saliera mal o quizás bien, quién sabe. Era un miedo que se deshacía en 1000 pedacitos. Un miedo de perder y, sobre todo, de ser finalmente responsable de alguien real. Fue a la sala, arrimando una silla junto a la cuna. Miró a la niña, intentó sonreír, pero la boca le temblaba. Susurró suave, tranquila, ¿sí? Papá ya vuelve. Dijo papá sin pensar. Se congeló. Sonrió con torpeza, emocionado, la palabra le quedaba como zapatos nuevos, incómoda, pero hecha para él. Abrió el archivo temblando. Se frotó los ojos. 2, 3 veces para asegurarse de lo que leía. ADN compatible, compatibilidad absoluta, parentesco, padre. El mundo se quedó mudo. Tragó en seco, sintió la presión en los ojos, como con ganas de gritar, pero solo pudo llorar en silencio. Lloró como un niño, como si se abriera un portón dentro del pecho, como si alguien hubiera soltado todos los sentimientos que sostuvo una vida entera. Pasó la mano por la cabeza, la cara, se secó despacio, sin miedo al que dirán. La niña se removió en la cuna, hizo un ruido suave, abrió los ojos cargados de sueño. Lo miró con esa inocencia de quien solo sabe vivir el presente. Leonardo la alzó, aún torpe, pero ya sin miedo a equivocarse. Sintió el corazón galopar, doliéndole de tan rápido. Ella apoyó la carita en su camiseta, cálida y tranquila, como si ya supiera que había encontrado un refugio. Leonardo se quedó así, quieto, abrazando a esa cosita tan pequeña, y a la vez le daba vueltas la cabeza. Mariana oyendo muerta de miedo, él solo entre fiestas llenas y vacías, hermanos y socios queriendo taparlo todo, y ahora, solo él y esa niña, juntos contra el mundo. Empezó a imaginar nombres, el primer día de escuela, fiestas de cumpleaños, hasta películas de Disney y una tarde de domingo, y se sorprendió riéndose de esa escena, viéndose con ella, palomitas desparramadas en la alfombra, torrijas navideñas, el caos de niños gritando en los pasillos de esa mansión fría. Por primera vez, imaginó la casa llena de verdad. Y se dio cuenta de que ya no sentía soledad ni un minuto. Recordó a Mariana, sus lágrimas mezcladas con vergüenza, miedo y el ruego de cuidar a su hija como nunca nadie cuidó de ella. Recordó el olor a hospital, las noches en sillas duras, la sensación de no saber qué traería el mañana. Y entendió que, ahora, todo era distinto, tenía una lección. Y la haría de nuevo, 1000 veces si hacía falta. La niña se durmió en su regazo. Leonardo fue acariciando su pelo, pasando el dedo por la frente suave, pensando cómo el mundo entero podría desaparecer, con tal de que ella estuviera bien. Ni el timbre que sonó bajo,
Ni los mensajes que rebotaron en el celular rompieron lo que sentía ahí. Era amor puro, del que no necesita palabras, solo presencia. Sostenía el resultado del laboratorio en la otra mano. Lo arrugó despacio, pero no lo tiró. Era más que un papel. Era la respuesta de toda una vida. La sonrisa que siguió fue tímida, mojada de lágrima, cansada como solo puede estar quien ha pasado noches sin dormir. Pero más verdadera que nunca. Afuera la lluvia ya se había ido, y un rayo de luz entró en el cuarto por el borde de la cortina. Solo era el sol saliendo, pero para Leonardo, era el principio de todo. Creo que fue en ese momento, cuando el abogado de la familia golpeó mi puerta a las 7 de la mañana, que realmente lo comprendí todo. Ni esperó invitación para entrar. Venía con cara de piedra, portafolio de cuero en la mano, camisa planchada, hablando en voz baja como si alguna cámara oculta pudiera oír. Leonardo, tus hermanos quieren hablar, dijo. Pero no había nada que hablar. Ellos esperaban en la sala, caras duras, más preocupados por la reputación que por una bebé en el mundo. Yo me quedé ahí, con mi hija dormida sobre el pecho, el pelo pegado a la frente, la mejilla marcada por la almohada. Su llanto de la hora anterior aún resonaba en mi cabeza. Sentía el olor a leche de su ropa, escuchaba esa respiración pesada. De repente, me vi en medio de un tribunal dentro de mi propia casa. A nadie le importaba cómo me sentía. Solo pensaban en lo que diría el periódico, en la firma familiar, en el tan temido escándalo. Mi hermana me miró con ojos apretados, llena de pena disfrazada de dureza. ¿No vas a aguantar, Leo? Devuelve a esa niña. Como si fuera un objeto. Mi hermano, nervioso, hablando demasiado rápido, preguntó si yo entendía la gravedad de todo eso. Vi el temblor en su mano. Solo quería escapar antes de que todo saliera en la prensa. Y yo ahí, abrazándola, sintiendo la manita apretando mi dedo. No podía ni pensar. Pasé noches sin dormir, esperando ese resultado de ADN. Ahora, con la verdad entre manos, parecía que el mundo entero quería arrebatarme esa niña. Miraba la carita de la bebé, a Mariana sentada en el otro extremo de la sala aún con los ojos hinchados de tanto llorar, y solo veía miedo en todos, menos en ella. La bebé no sabía nada de eso. Solo quería abrazos. Pero aquello me salió de dentro como un grito atascado desde años. Nadie va a quitarme a mi hija. Lo dije con un tono que ni yo reconocí. Mariana se sorprendió. Mis hermanos se quedaron helados un segundo. Sentí la cara caliente, la mano sudada, la pierna temblando. Pero no me detuve. Lo solté todo, hasta lo que nunca conté a nadie. Las noches vacías en la mansión, el silencio ensordecedor. Miré a la bebé y le dije bajito. No va a crecer escuchando puertas cerrándose y pasos alejándose. La abogada del consejo tutelar llegó después del almuerzo, bajo una llovizna fina, paraguas negro chorreando en la entrada. Traía un maletín, cara cansada, olía a café viejo mezclado con perfume barato. Me preguntó si era consciente del impacto psicológico en la niña. No aguanté. Abrí el corazón. Dije que el verdadero impacto era crecer abandonado, que el trauma era dormir temiendo el mañana, que la niña tenía nombre, historia, que ahí había un padre aprendiendo, pero listo para luchar. Cuando llegó la prensa, apenas iniciaba la noche, los flashes me cegaron un instante. Un periodista empezó a gritar preguntas como puñetazos. ¿Es cierto que piensa quedarse con la niña y la imagen de la empresa? Y yo, con Mariana a mi lado en silencio y la bebé ya despierta, solo podía pensar en protegerlas. Respiré hondo y hablé como pude. Sin discursos, solo con la voz quebrada. Nunca defendí nada en mi vida. El dinero no sostiene a nadie, no cura el abandono, no llena el corazón de nadie. Pero ahora es diferente. La gente se extrañó. Incluso mis empleados me miraban de otra forma, inseguros, cuchicheando por los pasillos. La prensa quería sangre, respuestas listas. Querían que yo cayera, que huyera, que reapareciera aquel Leonardo frío, blindado. Pero él ya no estaba ahí. Cada minuto de aquel día fue una batalla. Entre llamadas, notas en periódicos, cartas de abogados, sentía el peso del mundo, el miedo de volver a fallar. Veía a Mariana sentada en el sofá, tratando de parecer fuerte, ojos rojos, manos sujetando su propio brazo como si así pudiera protegerse. No pedía ayuda, pero sabía que por dentro necesitaba más que nunca un hogar real. Y yo, esta vez, quería ser ese hogar. La bebé, aunque pequeña, parecía sentir el ambiente raro. A veces, lloraba suavemente, un temblor en los labios, mirando alrededor con ese gesto de quien no entiende nada, solo siente. Y yo, que siempre fui tan seguro,
Ahora era solo vulnerabilidad. La abrazaba contra el pecho, prometiendo en silencio que nada más la haría daño. Cuando cerré la puerta al último abogado al final del día, por fin la casa quedó en silencio. Me senté al borde de la cama, la bebé envuelta en la manta azul claro, murmurando bajito después del biberón. Mariana se apoyó en el marco, viéndonos, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo suave. Nunca tuve miedo de perder dinero, contratos, ni de perder mi nombre. Pero, por primera vez, temí perder una familia que ni sabía que necesitaba. Y fue en ese miedo donde encontré el valor. Valor para darle la espalda a todo el mundo si hacía falta. Porque, en ese cuarto tranquilo, con el murmullo de la lluvia del otro lado, entendí de verdad lo que es cuidar a alguien. Y me juré a mí mismo, a Mariana y a esa pequeña en mis brazos, que nada ni nadie iba a hacerme renunciar. La puerta de la mansión crujía suave. Leonardo nunca había reparado tanto en ese sonido. Hasta parecía que la casa también despertaba, sorprendida, para recibir a Mariana y la pequeña. La lluvia cesó un poco, pero el viento seguía moviendo los árboles de la entrada. El olor a alfombra limpia con desinfectantes se mezclaba ahora con el jabón sencillo de la bebé. Mariana entró despacio, cargando a su hija. Sus ojos lo miraban todo como si fuera un museo, pero el cuerpo le temblaba de nervios. Los zapatos viejos dejaban huellas de barro en el mármol. Leonardo sintió un apretón en el pecho, porque sabía que en ese momento la mansión no era hogar para nadie. Era solo un espacio vacío, con paredes frías que jamás habían oído una risa infantil. Se quedó quieto, sin saber qué decir. Había ensayado discursos en la cabeza. Bienvenida, aquí estarán seguras, esta casa ahora también es suya. Pero no salió nada. Solo una sonrisa torcida y la mirada llena de agua. Vio como Mariana bajó la vista, temerosa de molestar, y acomodó a la bebé en brazos. La niña abrió los ojos, se rascó la nariz, puso un gesto gracioso. Y ahí nació una sonrisita boba, entre el batín de ella y la caricia materna. Y así, sin palabras bonitas, empezó ese nuevo comienzo. Por la mañana, Leonardo ya llevaba horas sin dormir. Se quedaba de pie en el pasillo, escuchando risitas. El viejo despacho, que antes siempre permanecía cerrado, ahora tenía el suelo cubierto de juguetes de colores. Ositos de peluche, potecitos, libritos. Mariana tumbada de lado, apoyada contra la pared, con la pequeña en brazos, contándole la historia del patito feo a su manera, improvisando, entrecortada de emoción. De vez en cuando miraba a Leonardo, con desconfianza, como quien pregunta sin hablar, ¿de verdad podemos quedarnos aquí? Leonardo entró despacio, intentando no parecer perdido. Se quedó un rato contemplando los juguetes por el suelo, como si estuvieran fuera de lugar, pero notó que el mundo, su mundo, era el que había estado descolocado, y ahí empezaba a encajar de otra manera. Vio a la bebé masticando la oreja del osito, toda babeada, sin ninguna preocupación por el mundo de los adultos. Ella lo miró, abrió mucho esos ojos enormes, y le regaló la sonrisa desdentada más grande que él había visto en su vida. Fue como recibir un premio. Se arrodilló junto a la alfombra, sintiendo el dolor en la rodilla. Acercó a la niña hacia él y Mariana solo observaba, con un miedo y un alivio imposible de separar. Leonardo, intentando imitar a Mariana, le habló con una voz rara, algo ronca de vergüenza. «Ven aquí, señorita», y la bebé solo agitaba los bracitos, mostrándole que confiaba en él sin esperar nada a cambio. Cambiarle el pañal fue otro capítulo aparte. Mariana estaba agotada, sosteniendo a la hija en brazos y luchando contra el sueño. Se quedó dormida en el sofá, envuelta en la manta, la luz de la lámpara suavizando su rostro. Leonardo se quedó un momento contemplando la escena y pensó, no debe ser tan difícil. Tomó a la niña, la llevó a la cama grande del cuarto nuevo, y se enredó completamente con el pañal. Lo puso al revés, hizo un desastre con la toallita húmeda, recibió unas pataditas en los dedos. Pero no se dio por vencido. Cada risita de la bebé era una victoria. Cuando por fin lo logró, se quedó mirando a la bebé, acostado a su lado, respirando ese olor agridulce de pomada, talco y el futuro que empezaba. Mariana despertó, y vio todo. Se envolvió en la sábana y se quedó mirando a Leonardo tratando de aprender ese cuidado. Nunca lo había visto así. Nadie lo había visto así. Era un hombre cansado, con el pelo desordenado, unas ojeras profundas, pero los ojos brillando y las manos llenas de ternura, aunque fueran toscas de costumbre. Poco a poco, el aire de la casa empezó a cambiar. Desde la cocina venía el olor a pan tostado y café recién hecho. El reloj de la sala, que siempre marcaba el silencio, ahora servía de fondo para la voz suave de Mariana y los gritos de la bebé. El suelo,
siempre reluciente, estaba ahora lleno de marcas de lápices de colores y trozos de papel. Por los pasillos, zapatitos de lana, baberos, juguetes olvidados. La primera noche, Leonardo se sentó al borde de la cama y miró a Mariana dormida con su hija en el pecho. El rostro de ella rebosaba paz, pero también un cansancio muy antiguo. Se dio cuenta de que nunca había hecho nada tan importante. Senció orgullo. Se miró en el espejo del vestidor y no reconoció al hombre que fue. Sintió un miedo tonto de perder aquello, pero a la vez una extraña certeza de que, finalmente, estaba en el lugar correcto. Al día siguiente intentó ayudar a la hora de la papilla. Terminó esparciendo más cereal en la mesa que en el plato, pero Mariana solo se rió. Una risa ligera, diferente a todas las que había escuchado en esa casa. Por la noche apagó las luces, se sentó en el suelo de la habitación improvisada para la bebé. Contó un cuento, a su manera, sobre un hombre que solo tenía oro en el bolsillo hasta que encontró una joya de verdad. Una niña que dormía de la forma más inocente del mundo, agarrada a su dedo. Leonardo casi no pudo terminar de hablar. El corazón le dolía de alegría. Una felicidad que casi pesaba. Cada minuto, aquella casa iba aprendiendo a ser un hogar. Mariana ayudaba a elegir cortinas, se reía de lo lujoso de los muebles, preguntaba si podía colgar el dibujo de la niña en la nevera. Leonardo contestaba sí, con todo el corazón, como si dijera gracias. Se dio cuenta de que lo que más deseaba era merecer esas dos sonrisas bajo su techo. Y ahí mismo prometió que iba a convertir eso en una familia de verdad, y que nunca más dejaría que nadie estuviera solo allí. El sol ya había pasado la mitad del cielo, pero la luz de la tarde seguía cálida y suave. En el jardín de la mansión, se sentía una brisa leve, el olor a césped recién cortado y flores mezclado con el aroma a café que venía de la casa. Era un sábado cualquiera, pero en la cara de Leonardo se notaba que ser padre se había convertido en lo más importante de su vida. Estaba allí, algo inseguro, con la bebé en brazos. Ella miraba todo con esos ojos grandes, abiertos y llenos de curiosidad. Y por un momento, Leonardo dejó de pensar en reuniones, números, gente falsa intentando agradar o pisotear a quien podía. Solo estaba él, esa niña sonriendo con el chupete torcido en la boca, y Mariana llegando despacio con una mantita azul sobre el hombro. Había una serenidad extraña en el rostro de Mariana. A veces aún miraba la mansión, como sin creerse del todo que ahora era su casa. Pero de a poco se fue soltando, como si el peso de la vida se le hubiera hecho más ligero. Se acercó, acarició el cabello de la bebé y sonrió de forma sencilla, algo tímida, pero llena de ternura. Esas manos pequeñas, marcadas por los años de lucha, acariciando a su hija, era una escena que Leonardo jamás iba a olvidar. El jardín estaba callado, solo se oía el movimiento de las hojas, de vez en cuando, el canto de un pájaro. A lo lejos, el sonido del tráfico, algún claxon, el motor de alguien acelerando, parecía demasiado lejano para afectar su mundo. Era como si, por un instante, todo se hubiera detenido solo para que ellos pudieran respirar juntos, en ese pedacito de paz. Leonardo miraba a la bebé y nunca se cansaba de admirar cada detalle. La piel tan fina, la boquita intentando decir algo, los diminutos dedos que sujetaban fuerte el suyo, como si jamás fueran a soltarlo. Alguna vez eso le habría parecido cursi. Ahora sentía una urgencia tonta de no perder nunca esa conexión, de no volver a vivir sin eso. Se sentó en el banco blanco, abierto como una invitación para que el mundo lo mirase hacia adentro. La bebé quedó tumbada en sus brazos, mirando el cielo sin entender nada, pero en paz, como solo un bebé puede estarlo. Mariana se sentó a su lado, recostando la cabeza en su brazo, en silencio. No dijeron nada, pero no hacía falta. Era como si los corazones de los tres se entendieran solos. Sabía que iban a llegar días difíciles, problemas y dudas. Leonardo ya había sentido el peso de ser juzgado, de enfrentarse a hermanos fríos y codiciosos, de escuchar murmullos a sus espaldas. Pero en ese momento, lo único que importaba era el instante, el calor de la familia creciendo, el susurro suave de la bebé respirando, Mariana permitiéndose sonreír de verdad. La mirada de Leonardo se iba humedeciendo, de ese tipo de lágrima que los hombres no suelen mostrar. De pronto, recordó el viejo papelito guardado en el pañal. Era imposible no pensar en eso. Cuídala como nunca cuidaste a nadie. Ella es tu mayor tesoro. ¿Cuánta verdad cabía en esas palabras? Pensó cuántas veces en la vida había buscado un tesoro, y solo ahora entendía lo que eso quería decir de verdad. Con una ternura que nunca creyó tener, alzó a la pequeña en brazos y la levantó despacio hacia arriba. Ella regaló otra sonrisa desdentada,
agitó las manitas y soltó un gritito agudo, mitad risa, mitad sorpresa. Mariana abrió los ojos, se echó a reír suavemente, y el sonido de esa risa se expandió por el jardín como magia. Era como si la casa, a veces tan fría, hubiera comenzado a aprender otra melodía. Leonardo cerró los ojos y respiró hondo. No pidió nada, ni hizo promesas. Solo dio las gracias, en silencio, por ese llanto improbable de bebé, por esa madrugada helada que lo obligó a despertar de verdad, no del sueño, sino de la vida vacía que llevaba. Era curioso pensar en todo lo que había cambiado, la manera en que veía el tiempo, las mañanas despertando con el murmullo dulce de la bebé, las ganas de volver pronto a casa solo para contar un cuento tonto a la niña. Cosas que antes nunca tuvieron sentido, ahora eran lo más valioso. Se pasó la mano por la cara, disimulando una lágrima terca. Mariana fingió no verlo, pero apoyó la cabeza en su hombro con una delicadeza acogedora, como quien comprende más de lo que puede decir. Leonardo la miró con una mezcla de respeto y gratitud. El pasado ya no importaba, ni lo que habían perdido. Allí, había nacido algo nuevo. Y era de ellos. En su regazo, la bebé le apretó el dedo, con una fuerza firme, como diciendo, «Quédate conmigo». Era imposible discutir con esa fuerza inocente. Apretó la manito pequeña y, por primera vez en su vida, sintió orgullo no por lo que tenía, sino por lo que estaba convirtiéndose. Por ser alguien completo, capaz de amar sin miedo. El sol bajaba, la luz dorada rozando las copas de los árboles, y todo parecía aún más hermoso, aunque el momento fuera simple. El aroma a pan calientitos salía de la cocina, prometiendo café por la tarde. Y para Leonardo, eso valía más que cualquier cosa que hubiera comprado, porque, allí mismo, estaba comenzando todo lo que buscó siempre, sin saberlo. Una familia, un hogar, un rincón de paz, incluso si el mundo allá afuera seguía siendo duro. El milagro no fue solo la llegada de la niña. Fue descubrir que todavía podía amar, que aún podía aprender, después de tantos años viviendo solo para sí mismo. En medio del silencio, sopló una brisa, y era como si hasta la casa respirara más ligera. Leonardo miró a Mariana y a su hija, y no hizo falta decir nada. La sonrisa en su rostro decía todo. A veces, solo basta el llanto de un bebé, una noche fría y el valor de no dar la espalda, para cambiar el rumbo de una vida para siempre.